¿Cómo fue que el capitán de uno de los clubes de fútbol más importantes de Italia impulsó a su club a dar apoyo económico a una guerrilla indígena armada en México? Pues sí, esto sí pasó. El Inter de Milán entró en estrecha relación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy hacemos un viaje de ida y vuelta entre Lombardía y las comunidades autónomas de Chiapas. Mi nombre es Esteban Castorena y esto es Verde, Blanco y Rojo, podcast bicultural México e Italia. Quiero iniciar el podcast con la imagen de un partido de fútbol. Entonces, vamos a 1999. Iniciamos en Ciudad de México. Imagínense a los zapatistas, que se los describo. Eran hombres bajitos, que llevaban un pasamontañas cubriéndoles la cara, vestían una camiseta negra con una estrella roja, y en los pies llevaban tenis prestados, porque ellos estaban acostumbrados al guarache o a la bota con casquillo en la punta. La selección zapatista de fútbol se da cita en un pequeño estadio de la Ciudad de México para jugar contra veteranos de la selección mexicana de fútbol. Entre ellos está el que hoy es director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre. Los zapatistas lo dan todo durante los 90 minutos que dura el partido. Pierden, pero al silbatazo final, un jugador de los veteranos del tricolor dice algo que nadie se esperaba. Los zapatistas corrían como locos, que tenían una entrega bárbara y que además nunca se daban por vencidos en ninguna jugada. El subcomandante Marcos, la figura más conocida entre los zapatistas, cita a Napoleón Bonaparte después de una derrota. Nosotros no perdimos, declara. Nos faltó tiempo para ganar. Ese partido tuvo una causa benéfica. El dinero recaudado ese día, los zapatistas lo utilizaron para comprarle un transmisor de radio a 3 ingenieros alemanes que tuvieron que meter las piezas de contrabando al país. Con esas piezas armaron la estación de radio rebelde en las montañas de Chiapas. Quiero que esa sea nuestra primera imagen del EZLN, y ahora sí, permítanme contarles quiénes son. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional brotó desde la clandestinidad el 1 de enero de 1994. Muchos mexicanos lo recordarán porque esa fue exactamente la fecha en que México entraba con bombo y platillo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Mientras el gobierno de Carlos Salinas de Gortari celebraba que ya éramos de primer mundo, en Chiapas las comunidades indígenas mayas se levantaban en armas. Y ustedes preguntan, ¿por qué? Pues porque detrás de toda esa modernidad, entre comillas, que México proyectaba al mundo, en Chiapas había gente muriéndose de hambre. Quisiera decirles que la situación ha cambiado, pero la verdad es que no es así. Según el Instituto Nacional de Estadística de México, en 2004, Chiapas seguía siendo el estado más pobre del país. Las exigencias de los zapatistas eran muy simples. Querían tierra, trabajo, salud, educación, independencia, libertad y democracia. Lo humano y lo digno, diría yo. Ahora bien, para la audiencia italiana que nos escucha, imaginen al ejército zapatista como un movimiento de resistencia que usa el humor, el arte y el teatro como armas principales. Algo así como si los partigiani tuvieran la actitud irreverente y contestataria de Dario Fo, pero con pasamontañas y en la selva chiapaneca. Eso es más o menos el EZLN. Pero atención, el EZLN no es una guerrilla en el sentido bélico, o sea, no es una guerrilla en el sentido clásico, pues. Ellos no quisieron tomar el poder por la fuerza del fusil, se concentraron en el factor cultural, la palabra, la ironía, el arte y, claro, el fútbol como motores de cambio social. La socióloga Marta Durán lo resume mejor que nadie en sus crónicas. Los zapatistas no ponían bombas, jugaban al fútbol. No secuestraban gente, armaban bailes, hacían marchas y presentaban obras de teatro. Para ellos, el fútbol nunca fue un negocio ni un espectáculo para vender camisetas. Los zapatistas concibieron el fútbol como una utopía. Lo importante no era el marcador, sino la comunidad y formar parte de algo. ¿Y cómo es que un club italiano se enteró de lo que pasaba en las comunidades más marginadas de Chiapas? Bueno, la respuesta es Javier Zanetti, el capitano eterno del Inter de Milán.
Zanetti venía del barrio Bravo del Dock Sud en Avellaneda, en Buenos Aires, y él ya traía el chip de la justicia social tatuado en el alma. Durante la crisis económica argentina de 2001, había fundado con su esposa, Paula, la Fundación Pupi. Al mismo tiempo, en las oficinas del Inter trabajaba Bruno Bartolozzi como director de comunicación. Bruno Bartolozzi era un periodista apasionadísimo por América Latina que se conocía de pe a pa las motivaciones del EZLN y que ya tenía contactos en la zona. Fue él, Bartolozzi, quien le platicó a Zanetti lo que pasaba en Chiapas. En el año 2004, Zanetti se le plantó al presidente del Inter, Massimo Moratti, con una propuesta muy concreta: donar el dinero recaudado de las multas internas de los jugadores para apoyar humanitariamente a las comunidades zapatistas. O sea, ¿qué son las multas internas? Cuando los jugadores llegan tarde a los entrenamientos o usan el teléfono celular donde no deberían, tienen que pagar una multa al club. Bueno, pues ese dinero del Inter terminó convertido en una ambulancia, cajas de medicinas, balones de fútbol y uniformes para los niños de las zonas rurales de Chiapas. El Inter de esa época actuaba con una conciencia política de la vieja escuela, muy de los mitos del siglo XX. Imagínense el nivel de mística de ese vestidor. Juan Sebastián, la Brujita Verón, jugador argentino, jugaba ahí llevando al Che Guevara tatuado en el brazo, solo para que se den una idea. De esa primera visita de la delegación italiana a Chiapas, los enviados regresaron a Milán con café, artesanías y una carta del subcomandante Marcos dirigida a Massimo Moratti, el presidente del club. En ese texto, Marcos lo desafiaba a un partido de fútbol, advirtiéndoles con su característico humor negro que, por puro cariño, les tendrían un poco de piedad en la cancha. Moratti, lejos de ofenderse, cayó redondito y respondió por escrito que aceptaba el reto. Moratti escribió a Marcos: jugaremos en un campo como hacíamos de niños o sobre un rectángulo dibujado con gis sobre la tierra, con el polvo que se levanta hasta hacerte toser. El subcomandante Marcos no tardó en responder nuevamente. Y cito la carta: ha llegado a nosotros la carta en la que nos comunica que su equipo de fútbol, el FC Internazionale, ha aceptado el reto fraternal que les hicimos. Les agradecemos el tono amable de su respuesta y la honesta disposición. A través de los medios de comunicación nos hemos enterado de las declaraciones de directivos, cuerpo técnico y jugadores del Inter. Todas son una muestra más de la nobleza de sus corazones. Sepa usted que nos felicitamos por haberlos encontrado en nuestro ya largo camino y que es un honor para nosotros ser parte del puente que une dos tierras dignas, Italia y México. Le comunica a usted que, además de vocero del EZLN, he sido designado por unanimidad director técnico y encargado de relaciones intergalácticas del seleccionado zapatista de fútbol. Bueno, en realidad es que nadie más quiso aceptar el trabajo. En este carácter, tal vez debería yo aprovechar esta carta para avanzar en la concreción de detalles sobre el cotejo. Y cierro las comillas de esta carta. No se me vayan a perder, porque el subcomandante Marcos, en adelante en esta carta, imagina todo un tour futbolístico. Lo enuncia no porque fuera efectivamente a suceder, sino como un juego irónico y una forma de provocación cultural, porque atención, la carta siempre fue pública. El cotejo de este tour intergaláctico iba más o menos así. El primer partido sería en la Ciudad de México, con el Inter de visitante en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. La taquilla completa sería toda para los indígenas desplazados por los grupos paramilitares en Chiapas. El segundo encuentro sería en Guadalajara y sería para apoyar jurídicamente a jóvenes altermundistas y presos políticos. Desde Guadalajara, el Dream Team zapatista cruzaría la frontera para jugar en Los Ángeles, California, para protestar en la cara del gobernador que, y cito, sustituye sus neuronas con esteroides, Arnold Schwarzenegger. La protesta sería por sus estrictas medidas contra la migración. Marcos hace una nota: si el presidente George Bush, presidente de Estados Unidos por aquel entonces, no permitía a la selección zapatista jugar con sus pasamontañas de la temporada primavera-verano, cabe aclarar, el juego se mudaría a Cuba, justo en las narices de la base militar de Guantánamo, obligando a cada miembro de las delegaciones a llevar 1 kilo de comida o medicinas para protestar contra el bloqueo al pueblo cubano. Desde Cuba, o Estados Unidos, seguiría Italia, Milán y Roma.
usando las ganancias para defender a los migrantes criminalizados por la Unión Europea. Eso sí, habría en el viaje a Italia una condición innegociable: un día libre para ir a Génova y hacer dos cosas. Primero, pintarle caracolitos a la estatua de Cristóbal Colón, y segundo, llevarle una flor al sitio donde la policía mató al joven activista Carlo Giuliani durante una de las protestas del G8 en 2001, uno de los momentos más oscuros de Italia desde que es una democracia. El subcomandante, por cierto, aclara que en el viaje a Génova, la flor para Giuliani iba por cuenta de los zapatistas, pero advierte que la probable multa por vandalismo al monumento de Colón la tendría que pagar el Inter. El torneo finalmente cerraría en el País Vasco, marchando frente a las oficinas del banco BBVA para denunciar la criminalización de la ayuda humanitaria. Como pueden ver, el torneo intergaláctico del subcomandante Marcos es toda una jalada de los pelos y una clara provocación política. Obviamente, la carta completa tiene muchísimos más detalles y muchísimo más humor negro, que desgraciadamente no me da tiempo de compartirles por aquí. Les dejaré el link a la carta en mi Instagram. Obviamente, el torneo monumental nunca llegó a ser, ni siquiera el partido al que Moratti accedió con gusto pudo concretarse. Mover a uno de los equipos más famosos del planeta por las zonas de conflicto de Chiapas implicaba un dolor de cabeza logístico, militar y diplomático que nadie supo resolver. Pero la relación no murió ahí. Al contrario, echó raíces bastante profundas. A partir de 2011, el Inter consolidó oficialmente el programa Intercampus en las comunidades zapatistas, enviando entrenadores y especialistas deportivos para trabajar directamente con las comunidades. No para descubrir al próximo Hugo Sánchez ni al próximo Zanetti, sino para educar en valores, proteger los derechos de la infancia indígena y darle a los niños un espacio de juego seguro, libre y digno. La salida de Moratti y el retiro de Zanetti enfriaron un poco el contacto institucional, pero la semilla ya había sido sembrada. En mayo de 2021, por ejemplo, Intercampus publicó una nota sobre algo que había pasado en Chiapas. Las niñas zapatistas habían dejado de lado sus faldas largas tradicionales para ponerse los pantalones cortos y los uniformes del Inter y así entrar a jugar a la cancha junto con los niños. Ahí, damas y caballeros, está la utopía del fútbol. Estimados y estimadas escuchas, así concluimos esta serie de episodios dedicada al fútbol. Hice una encuesta en Instagram sobre qué temática les gustaría que abordara en el siguiente dossier y ganó arrolladoramente el tema de la música. Por cierto, para quien todavía no me sigue en esa red social, me encuentran como @ficodindiamxit. Ahí echen un mensajito para cotorrear o lo que ustedes quieran. Pero bueno, los espero entonces aquí la próxima semana para iniciar esta nueva serie de episodios dedicada a la música. Mi nombre es Esteban Castorena y esto fue Verde, Blanco y Rojo. Adiósito.